En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, habla acerca de una mujer vestida de sol. Y en el capítulo 17 habla acerca de una mujer vestida de escarlata. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y cuál es la enseñanza de las Sagradas Escrituras para nosotros hoy? Todo esto lo vamos a estudiar aquí en su programa Lecciones de Esperanza. Sean todos bienvenidos y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 9 titulada Una ciudad llamada confusión. Y para iniciar vamos a escuchar una hermosa alabanza musical. Antes yo vagaba por las calles mundanas, buscando una ventana que pudiese dejarme ver los rayos de amor enviados por el Creador. Antes que mi ser volviera a nacer, me amaste sin duda. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti, con paciencia esperaste por mí. Solo quiero agradecerte por el amor que me provees. De la oscuridad me rescataste, tu poder me hizo renacer. El viejo hombre aquel en el pasado ya dejé. Corro a tus pies feliz de conocer quien me libró de perecer. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti, con paciencia esperaste por mí. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti, con paciencia esperaste por mí. Con paciencia esperaste por mí. Con paciencia esperaste por mí. Gracias amigos por estar conectados aquí en su programa Lecciones de Esperanza. Hoy en la lección 9 titulada
una ciudad llamada Confusión. Y está con nosotros nuestro pastor Eliezer Lara, nuestro invitado de hoy. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Moisés, es un privilegio. Vamos a disfrutar y vamos a compartir un interesante estudio de dos damas en el libro de Apocalipsis. Así es, pastor, y hay una pregunta que nos menciona el primer punto de la lección de esperanza de esta semana. Y ese primer punto se titula Dos sistemas opuestos. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso, pastor? ¿Qué idea nos brinda eso de que esos dos sistemas están en oposición? Apocalipsis 12:7 describe una batalla que inicia en el cielo. Esa batalla que inicia en el cielo se traslada a la tierra y está representado por dos poderes. Uno, el de la mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, y la otra mujer, Apocalipsis 17, que está aliada con el poder enemigo que se reveló en el cielo. Así es. Y pastor, el ángel hace un anuncio, y amigos, en 14:8, Apocalipsis 14:8, el ángel hace un anuncio y tiene que ver con algo que la otra dama, la dama vestida de escarlata, que se le conoce en el libro de Apocalipsis después como Babilonia, entonces está haciendo y tiene que ver con el anuncio del ángel. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso, pastor? Esa mujer se describe no solamente como derrotada, sino que lleva prácticas que no solamente como está representando a una iglesia, está aliada con el enemigo, pero la derrota de este poder es inminente y ese es el anuncio del ángel. Así es, en Apocalipsis 17:2 nos habla algo muy importante, pastor. ¿Podría leer Apocalipsis 17:2? Dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, pastor, es importante notar, y hermanos, que cuando habla acerca de embriagado, siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. Y cuando habla acerca de fornicado, es una alusión a las falsas enseñanzas. ¿Es así, pastor? Efectivamente, vamos a estar estudiando no solamente que ese poder que se alía con el enemigo es utilizado por él para introducir enseñanzas contrarias a los principios establecidos por Dios. Y pastor, me llama la atención que nosotros podemos aprender que en este mundo hay un gran conflicto. Hay dos poderes, hay dos sistemas y uno está en contra del otro. Y tenemos que reconocerlo y tenemos que empezar a poder identificar cuáles son las prácticas y cuáles son las ideas de cada uno de los poderes. Por supuesto, la mujer simboliza el pueblo remanente de Dios y la dama de escarlata representa entonces el poder que está opuesto, que es el poder del enemigo. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Nuestro segundo punto de la lección de esperanza habla acerca del vino de la ira. Y pastor, en la Escritura, especialmente aquí en Apocalipsis, hay dos vinos, hay dos connotaciones de esa palabra. Uno es el vino de la ira de Dios y otro es el vino de lo que tiene que ver con la mujer vestida de escarlata. ¿Qué nos puede hablar más acerca de eso? Tomo las palabras de Ezequiel y en Ezequiel dice lo siguiente. La Biblia compara la palabra apostasía, que es una rebelión directa contra Dios y es una manifestación de dejar algunas prácticas para adoptar nuevas prácticas, dejando las primeras. Y dice hablar de la apostasía como prostitución o adulterio. Y Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel, la compara con una mujer y dice, eres una esposa adúltera. Interesante, ¿eh? Que recibe a extraños en lugar de su propio marido. Eso está en Ezequiel, el capítulo 16, versículo 32. Eso tiene una connotación, pastor, en la vida práctica, tanto de la familia como en la iglesia. ¿Y quién nos podría hablar más de eso? Precisamente cuando se habla de que recibe extraños, es una esposa que no es fiel, que no es leal. En la iglesia nosotros debemos ser leales a Dios, leales a su palabra,
guiados por el Espíritu Santo, la Biblia y el espíritu de profecía. De tal manera que si surge alguna doctrina, algún comentario, alguna idea que sea contrario a la misma, de manera similar se está aplicando lo que dice aquí en cuanto al adulterio. Se recibe cualquier viento de doctrina y entonces viene la confusión. Así es. Apocalipsis 17:2, como leímos, habla acerca precisamente de que sus habitantes, los de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, de la dama de escarlata, que representaba a Babilonia. Entonces, quiere decir que las enseñanzas falsas o las enseñanzas que están en oposición a Dios son las que el mundo por lo general está aceptando y está entonces llevándola, inclusive empujándola hacia adentro del pueblo de Dios, y por eso entonces nosotros como hijos de Dios debemos saber identificar cuáles son y estar pendientes de evitarlas. Cuando se mencionan las dos damas, ambas tienen a alguien a quien obedecen, a alguien a quien sirve. La iglesia de Apocalipsis 12 sirve y obedece a Dios y a su palabra. La otra busca alianzas, concordatos, busca que sus poderes se alíen con los gobiernos civiles, en este caso, con la intención de imponer sus criterios, sus filosofías o las falsas doctrinas. Así es. Y hermanos, la Biblia nos dice que la copa de Jesús, que Jesús usó en la Santa Cena, dice, la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un símbolo que tiene que ver con las enseñanzas. Y cuando habla acerca de esa copa, hablaba de las enseñanzas puras, ¿verdad? El simbolismo del jugo de uva puro en el Nuevo Testamento simboliza la sangre pura, inmaculada de Jesús. Y ahora vemos un vino que está fermentado, que quiere decir ahora que precisamente el evangelio de la cruz del Señor, del sacrificio de Jesús se corrompe. Es muy parecido, pero se corrompe, y entonces dice la Biblia que es el mundo quien está aceptando ese otro vino, y se le llama en la Escritura el vino de Babilonia. Muy interesante. Se fermenta enseñando doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. Wow. De allí surge entonces todo lo que tiene que ver con las tradiciones, las opiniones, los criterios personales, las prácticas, y tiene que ver también con un concepto que vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver con el humanismo. Wow. Esto tiene que ver con la Edad Media, y precisamente el concepto de que ellos no seguían lo que decía la Biblia, sino que seguían lo que decían los filósofos. Así es, así que se presta para mucha confusión estos dos sistemas que están opuestos. Cada uno tiene su vino, uno puro, otro está corrompido, pero aparte de eso, el Señor llama a salir al pueblo de Dios de Babilonia, es decir, a habitar, porque Dios en el momento en donde juzgue y reciba la condenación la dama de escarlata o Babilonia, dice que iba a caer el vino de la ira del Señor, ¿verdad? Entonces es importante saber que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Dios va a hacer un juicio. No es que de la mujer de Apocalipsis 17 surge la otra, están separadas. Pero Dios llama a algunas personas que están en la iglesia que está representada por Apocalipsis 17 para que salgan y se unan a la iglesia que está representada por Apocalipsis, el capítulo número 2. Gracias, pastor, por aclarar. Y así estamos terminando nuestro punto número 2 de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Nuestro tercer punto de la lección de esperanza habla acerca de un misterio, la Gran Babilonia. Y para entender lo que el libro de Apocalipsis habla acerca de la Gran Babilonia, tenemos que ir, pastor, a lo que era Babilonia en los tiempos cuando nació. Nosotros sabemos de que se estableció en una tierra de Sinar, en una llanura, en la región de la parte sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Y allí dice la palabra de Dios que nace Babel o Babilonia. De hecho, la Torre de Babel es una referencia directa a Babilonia. Y hay 3 cosas, pastor, que surgen de allí. Nos gustaría que pudiera comentarlos también de eso.
La torre o la construcción, más que una edificación, era un desafío abierto a Dios. Y en lo que se pretendía era la autosuficiencia humana, la autopreservación, es decir, no necesitamos de Dios. Y en tercer lugar, el otro aspecto es la independencia de Dios. Es decir, podemos vivir sin Dios, somos independientes de Dios, podemos alcanzar el éxito sin Dios, no necesitamos para la salvación a Dios. Wow, es muy bonito. Usted me estaba hablando de una idea con respecto a apostasía que usted buscó en el diccionario y dice, hermanos, lo comparto: persona que ha abandonado públicamente sus ideales o su religión para afiliarse a otra cosa. Qué interesante, qué profundo. Y me llama la atención, pastor, que entonces, hablando de la apostasía, Babilonia tiene mucho que ver con eso. Sí. Efectivamente, abandonar las creencias, sumar nuevas creencias, dejando de lado, significa apostasía. A veces utilizamos la palabra apostasía, pero no comprendemos la connotación de esta palabra. Exacto. Es decir, no es sumar nuevas prácticas en mi vida. Es decir, rechazo todo lo que yo era, todo lo que creía, todos los paradigmas y empiezo a vivir de otra manera porque considero que lo anterior estaba equivocado. Wow, y es importante saber de que cuando nosotros abandonamos todo lo que creímos, abandonamos los principios divinos, estamos a la merced de cualquier cosa, de cualquier idea. En la lección también habla acerca del humanismo, las ideas humanas, y hay mucha confusión cuando como jóvenes, como personas, las familias empiezan a entrar en esta clase de ideas y se llenan de mucha confusión y muchos no pueden salir. Pastor, ¿quién nos puede hablar acerca de eso? Entre el siglo XV y siglo XVI, principios del XVI, surge el humanismo. Muy bien. Este no está basado ni en las tradiciones ni en los principios bíblicos, sino que el principio humanista era seguir lo que decían los filósofos y pensadores, como Erasmo de Rotterdam, Antonio Nebrija, Demetrio Calconia y algunos otros, y era fomentar al humano. Y esa idea no solamente se transmitió a través de la cultura, a través de la música, también a través de la educación y la religión. Y ha llegado hasta nosotros. Por eso se habla de humanismo, humanitas, y eso proviene también del latín. Hay un filósofo griego, no recuerdo el nombre, que dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Qué interesante que estas ideas, al poder llevarlas a la última instancia o a la última consecuencia, son muy limitadas y no llevan a conducir una vida con esperanza, y tampoco tienen un futuro en el cual confiar, porque el humano siempre va a ser primeramente falible y en segundo lugar va a ser finito, por lo cual estas ideas muchas veces van a ser ideas que van a llenar a las personas de confusión. El humanismo reemplaza a Cristo por la filosofía humana. Increíble, porque es en Jesús en donde tenemos toda esperanza. Así es. Y es un engaño en el cual podemos caer, pero con la ayuda de Dios sabemos de que el Señor nos va a sostener y vamos a ser parte del grupo de la dama vestida de sol, amén, y no de la dama vestida de escarlata, que en un momento dado puede llevar a que abandones tus convicciones anteriores, quedes a la merced de cualquier idea y a través de la confusión tu vida sea perdida. Por eso es importante que vengas a Jesús, que te mantengas en Jesús, que es el único fundamento que nos va a dar bendición y esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza de esta semana se titula Un llamado al compromiso. Nosotros tenemos que recibir un llamado de Dios para comprometernos con el mensaje que Él nos ha dejado. Pastor, hay una comparación que se nos hace en la lección de un texto con otro de Mateo 16, 18, que habla Jesús acerca de que Él es el fundamento de la iglesia, y lo compara con Apocalipsis 17, 14, que habla y dice así, y lo leo: pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué nos puede decir de esa parte, pastor? Es interesante lo que presenta el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Estaban en Cesarea de Filipo. La invitación sería para que cuando leamos la Biblia y también estudiemos, podamos buscar esa posición geográfica y observar algunos detalles. En Cesarea de Filipo había un lugar donde se rendía culto no solamente a los césares, a los dioses que estaban buscando la adoración, pero en ese lugar pagano Jesús les hace esa interrogante. Ese era el lugar donde rendían culto al dios Pan, de donde viene la palabra pánico, y ahí en ese lugar había una cueva en la cual se presentaba que eran las puertas del infierno. Y cuando Jesús le pregunta al apóstol Pedro, ¿quién dice? Lo pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa afirmación es donde está fundamentada la iglesia, no en Pedro como persona, porque utiliza dos palabras diferentes. Una de ellas es Petros y la otra es Petra. De allí la importancia también del griego. Muy importante, pastor, poder conocer la lengua original en la cual se escribió el Nuevo Testamento, y ahí podemos entender que es Dios el fundamento de la iglesia y nunca será ningún hombre. Y quiero hablar acerca también, pastor, que conversemos con respecto a que en la antigua Babilonia la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Y por allí venía también un decreto que decía que debían adorar exclusivamente a un Dios o inclusive al mismo rey. ¿Qué podemos hablar acerca de lo que puede ocurrir a los finales días de la tierra? La actitud de arrodillarse, de postrarse, era la que asumían aquellos que eran llevados cautivos para suplicar perdón por sus vidas. Pero también es la actitud del que adora. Por lo tanto, ningún ser humano, como lo presenta el Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está frente al ángel y se postró delante de él, dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces la invitación, y lo que no hicieron los jóvenes hebreos fue seguir la ley donde estaban en riesgo sus vidas, y prefirieron cumplir el mandamiento, no adorando, no postrándose, aunque en ellos estaba en riesgo su vida. Amén. Y esa historia de Babilonia nos muestra que en los últimos días, el libro de Apocalipsis habla también de que habrá esta dama que es ramera, que es vestida de escarlata y que se le llama Babilonia también. Ocurriría algo semejante en donde también un líder pretendería hablar en lugar de Dios, hacer una unión en lo que es Estado e Iglesia, y entonces declararía que la palabra de él sería la palabra de Dios también, y se pondría en el lugar. Pastor, usted tenía un estudio o un comentario con respecto a la palabra vicario. Interesante, porque cuando estudiamos la Biblia debemos siempre hacer anotaciones. Es correcto. Y el diccionario debe ser nuestro mayor aliado. Y si es un diccionario bíblico, mejor. Bueno. La palabra vicario, que se utiliza frecuentemente en alguna terminología y algunas iglesias lo utilizan, es interesante porque dice que un vicario es la persona que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Wow, tremendo. Y si dice que es vicario de Dios, quiere decir que está ocupando el lugar de Dios, y que el libro de Daniel también lo presenta, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pero también intentaría usurpar en el templo de Dios el lugar de Dios. Tengo aquí una declaración de una encíclica del 20 de junio de 1894. El Papa León XIII escribió y declaró en ese año una carta allí. Dice: sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Qué interesante cita que pudiéramos analizar. Y en el Ferraris Ecclesiastical Dictionary añade un poco más. Dice: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios, y el vicario
de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras y él dice, exponiendo un poder que iba a hablar así en los últimos días, y dice así: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Entonces es, Pastor Lara, nuestra deber tener que poder compartir algunas ideas que este poder está sosteniendo y que nosotros no sostenemos conforme a la palabra de Dios. Con mucho cariño, con nuestros hermanos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que esta figura de líder espiritual, tenemos que saber de que se han declarado algunas cosas que no están según dice la palabra de Dios, y precisamente ya el libro de Apocalipsis, Pastor, nos habría advertido. Lo importante es, como dice el versículo 14, capítulo 17, 14, que independientemente de lo que haga ese poder, independientemente de que pelee en contra del Cordero, el Cordero iba a vencer. Y esa es la esperanza, porque tú y yo, dice ese mismo versículo, dice, los que estamos con Jesús, que es el Señor de señores y Rey de reyes, somos llamados y escogidos y fieles. Qué maravillosa esperanza, Pastor. Así es. Lo interesante de esto es que la segunda carta escrita a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 4, bien describe que algunos asumirían usurpar el lugar que le corresponde de manera específica a Cristo. Un detalle adicional en cuanto a la definición de la palabra vicario es que dice que tiene las veces y poder y facultades de otra persona o la sustituye. Wow, importante saber. Así que, hermanos, en esta lección en la parte, el cuarto punto, un llamado al compromiso, el Señor nos llama a comprometernos con la palabra de Dios y con el único que es Dios y que es digno de toda adoración. Amén. Tú puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga. El último punto de la lección de esperanza de esta semana se titula Babilonia, el centro de la idolatría. Y si nosotros quisiéramos saber cuál es la esencia de esta idea que el Apocalipsis presenta, que de paso no es solo el Apocalipsis, es toda la palabra de Dios, nosotros podríamos resumir como que la idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica. No era algo fortuito, es que la adoración en este pueblo de Babilonia literal que hubo en la antigüedad, se practicaba la idolatría de forma universal. Pastor, entremos en este día de forma especial porque Jeremías 50 y 51 nos hablan un poquito acerca de eso, y coméntenos un poco más de las ideas de este punto de la lección. Una de las razones por las que desaparece Babilonia es por la idolatría. Ahora, me llama la atención los sinónimos de la palabra idolatría. Oh, interesante. Idolatría significa paganismo, adoración, veneración, pero también culto. Wow, tremendo. Es importante saber todos estos sinónimos porque de esa forma nosotros podemos orientarnos un poco más a saber cómo era la cultura y cómo era su relación con la adoración. Efectivamente, el gran problema eran los rituales, la adoración en Babilonia. Por eso es que el Señor a su iglesia, a su pueblo, el pueblo de Israel desde la antigüedad, les prohíbe de manera enfática todo tipo de culto o adoración a imágenes, todo tipo de culto o adoración a cosas. Hay personas, pastor, que dicen, no, es que esa imagen que está allí, no la estoy adorando, la estoy venerando, la estoy respetando. O hay personas que dicen, pastor, es que me recuerda a... Entonces es importante saber de que la adoración, o más bien la idolatría, tiene varias aristas, y es importante estar claro en eso, pastor.
Hay una frase que está al final de la lección de hoy que menciona la palabra sacralidad. Importante. Y esa palabra sacralidad es decir que se hace sagrado. Y la expresión dice así, desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad, es decir, se les hace santas, se les pide, se les ruega, y estos esperan una respuesta de parte de esa imagen. Y el homenaje solo y la adoración solo le pertenece a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Cuando yo comparo al Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, aquel que nos creó, con cosas, podría parecer inclusive una idea panteísta. Dios está en todas las cosas, pero Dios merece adoración, merece que nosotros le rindamos culto y no que lo comparemos con cosas. Y es que, pastor, el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6 dice que no debemos hacernos imágenes de ninguna semejanza. Y nosotros estamos claros por la razón por la cual el Señor dio ese mandamiento, que es precisamente que en esa cultura había una pluralidad de imágenes y de idolatría y de diferentes dioses, entre comillas, que estaban siendo adorados por mucha gente. Pero hoy, pastor, incluso en nuestro siglo, podríamos sufrir ciertas clases de idolatría de forma muy sutil. ¿Qué podríamos hablar de eso también, pastor? Podría parecer que hay amnesia. Amnesia espiritual en el sentido de que hemos olvidado algunas costumbres paganas de la antigüedad, pero lo cierto es que esto... Vienen otras nuevas. Vienen otras nuevas y se tornan entonces en objeto de culto, de adoración, de veneración, de respeto, de admiración, y por eso se habla de los ídolos del deporte, los ídolos de la música, se habla de los ídolos en muchos sentidos, cuando nuestra adoración, nuestro tiempo tiene que ser para ese Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Muy, muy buen punto, pastor. Y queridos amigos que están en sintonía, la idolatría que está en el centro de la idea de Babilonia no solamente tiene que ver con imágenes de madera o piedra, tiene que ver con quién tiene mi corazón y a quién yo voy a adorar. No es nada más decir una imagen, es también quién está en el centro de mis pensamientos, quién es el que está ocupando ese lugar. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber de que tenemos que adorar no a esas imágenes, no a otras cosas, sino en ese lugar el único que debe estar se llama Cristo Jesús. Puede ser que alguna persona tenga alguna idea, una filosofía, un pensamiento, o él mismo se convierta en su propio ídolo. En su propio ídolo. Muy interesante. Hay personas que son egoístas o egocentristas, que empiezan a adorarse a sí mismos. Y es importante saber de que nosotros, solo en Dios, como hablamos en unas lecciones anteriores, tenemos nuestra correcta idea y nuestra correcta posición. Ahora, pastor, finalmente el Salmo 115:4 habla acerca de algo muy importante también. El Salmo 115:4 al 8 también comenta un poquito. Yo lo voy a leer en el versículo 1 y 2. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y verdad. Versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, y son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Así que, pastor, es interesante que la palabra nos manda a nosotros a poner a un lado todo ídolo y buscar a Cristo Jesús. Es interesante cómo la lección destaca que estas imágenes se introdujeron allá en el siglo XIV. Muy interesante eso. Como un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Muy interesante. Si nosotros caemos hoy en querer adaptar y facilitar
los principios bíblicos, podríamos caer en una situación semejante. Muy interesante poner esto también en el contexto en nuestro siglo, tratar de buscar que algunos ídolos de este siglo, de este tiempo, sean más aceptables de repente para nuestros jóvenes, más aceptables para la iglesia, cuando en realidad debemos poner nuestra vista en el único que es digno de toda adoración. Pastor Lara, hemos llegado al fin de la lección de esperanza de esta semana titulada Una ciudad llamada confusión. Queremos agradecerte a ti, querido amigo y amiga, por estar en sintonía, y queremos invitarte para estudiar la próxima semana la lección de esperanza que nos va a tocar, que sin duda va a ser de grande bendición para nosotros. Pastor Lara, tenga la bondad de despedirnos en oración. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Amado Padre, gracias, porque venimos a la escuela donde usted es nuestro maestro. Somos guiados, instruidos a través de la palabra, y el Espíritu Santo nos orienta, nos guía, para que todo lo que vayamos a aprender sea, Señor, con el propósito no de exaltarnos, sino de edificar un carácter para el reino de los cielos. Amén. Señor, ayuda a cada uno de los que hoy nos reunimos para estudiar, para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos seguir aprendiendo lecciones de esperanza. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, la salud y por esta lección, y para que tú nos acompañes y dirijas a nuestros amigos, te pedimos tu bendición para ellos. Gracias por escucharnos. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.